del Pacífico, pero ¿cómo se está viviendo esto desde la otra perspectiva? Desde la perspectiva mexicana. Para tratar de entender eso, estamos en comunicación con Mariana Aparicio, que es politóloga de la UNAM. Mariana, ¿cómo le va? La saluda Darío Misraji. Hola Darío, muy buenas tardes para ustedes. Mariana, ¿cómo están viendo allí esta decisión del presidente López Obrador de no entregarle a Perú la presidencia por tempore de la Alianza? Bueno, llevamos varios días, bueno, varios meses con este tema. Sin lugar a duda, la Alianza del Pacífico, por su institucionalidad flexible, que es uno de los grandes aciertos o puntos positivos respecto a otros procesos de integración económica que hay en América Latina, también se consideraba que podía tener un punto de inflexión y creo que este es uno de ellos, ¿no? La primera gran crisis política que implica una institucionalidad flexible, una presidencia pro tempore, sin sin un edificio físico, sin una burocracia internacional que dé continuidad a los trabajos, sino que depende cada una de las cancillerías. Creo que este es uno de los ejemplos que poco se vislumbraba a partir de que la Alianza del Pacífico, al final, como un proceso de cooperación entre estados, implica eso, ¿no? Nace como países que están abiertos al comercio internacional en un momento en el que había otra tendencia en la región y una vinculación al Asia-Pacífico. Ahora, y justo cuando comienzan estos cuatro países con gobiernos progresistas, ¿no? Esta segunda ola progresista, de distintos matices, no nos detendremos con ello, pues pareciera que la coincidencia en términos de cómo se proyectan al mundo podrían colaborar para poder seguir en el avance de la cooperación en la Alianza del Pacífico. Esta flexibilidad, ¿no? de la institución, creo que se puso como en un primer debate en términos de COVID, ¿no? Durante COVID era muy complicado hacer la presidencia pro tempore o al menos traspasarla. Como todo proceso de cooperación, los cuatro estados miembros, es decir, Chile, Colombia, México y Perú deben estar de acuerdo en cada una de las decisiones. Lo que estamos viendo ahora es una crisis justo de esta institucionalidad flexible a partir de que un presidente, en el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestiona la posibilidad de transferir la presidencia y de acuerdo con un comunicado que dio la Secretaría de Economía, buscar otros canales y un diálogo con los otros países miembros de pleno derecho, en este caso Chile y Colombia, para tratar de destrabar este problema institucional. El asunto no es menor. Nosotros sabemos que a partir de la política interna del Perú, la desestabilidad que ahora se vive en el país, pues no hay condiciones políticas y económicas para que se dé un avance significativo. Te digo que no es un asunto menor porque hay que entender a la Alianza del Pacífico sí como un proceso de integración económica, pero del nivel más bajo de integración, es decir, es un acuerdo de libre comercio, Hmm. ¿sí? Que tiene componentes políticos, que avanza en otros temas no comerciales, pero que su vinculación con los estados, no estamos hablando ahora que estamos, bueno, tú que estás en Argentina, no es el Mercosur, no Claro. hay una política externa común, no hay una homologación de políticas, sino es, digamos, el interés de los estados miembros, de los Ahora, estados... Mariana, perdón Sí. que para llevarlo esto por un momento me olvido de la lógica de la alianza, que está explicando muy bien y con mucha claridad. Quiero entender la política exterior de López Obrador. ¿Por qué un presidente que se jacta de no querer intervenir en los asuntos internos de otros países decide poner en juego, si se quiere, la institucionalidad de la Alianza para el Pacífico en nombre de, bueno, claramente hacer una apreciación sobre lo que pasó en Perú, que además es una apreciación bastante curiosa, por otro lado, ¿no? Darío, das en un tema y me vas a poner en un aprieto, porque justo queda claro que en términos de los principios de política exterior de México, la no injerencia en asuntos internos es el eje articulador desde el siglo XIX.
En alguna entrevista que yo escuché a un alto funcionario de la Cancillería decía, bueno, pues es una apreciación que tiene nuestro presidente en un instrumento que se ha utilizado desde su sexenio, que son las mañaneras. Es decir, él pone la agenda de las noticias. Y si bien es cierto que califica al gobierno de Dilma Boluarte, podemos verlo en dos sentidos, y en esto voy a tratar de ser un poco neutral y un poco más analista. Si la institucionalidad y el Estado de Derecho son un sine qua non para la Alianza del Pacífico y para la creación de comercio y atracción de capitales, y para que se utilice, ¿no?, estos incentivos, como ya lo mencionaba a quien me antecedió en la entrevista, el sector empresarial es absolutamente determinante, por lo tanto el Estado de Derecho es fundamental para que sigan funcionando. De ahí, por ejemplo, que Costa Rica haya decidido parar, ¿no?, las negociaciones para ser un Estado asociado como ya lo es Singapur. Por otro lado, podemos, ¿no?, analizar el discurso del presidente, y todo pareciera indicar que está cuestionando, ¿no?, la política interna de un Estado. Si lo dejamos ahí, podremos quedarnos que en efecto hay algún tinte en ese sentido. Pero si lo llevamos a la Alianza del Pacífico, me parece que lo que se está desarrollando por la parte de la Secretaría de Economía, que además México no es el único, sino también ya han considerado persona non grata justo el presidente colombiano, el presidente Boric, en la CELAC, dio un discurso, ¿no?, o parte de su discurso fue la preocupación de la escalada de inestabilidad política que vive el Perú. Pues pareciera entonces que la condición del Perú per se, en términos de política interna, no genera las condiciones necesarias para reactivar los trabajos de la Alianza del Pacífico y dar el sustento fundamental para que se siga desarrollando, que es justo el Estado de Derecho, la estabilidad política, y seguir las negociaciones con los Claro. países que tienen interés en ser asociados. Y ahí también no hay un punto menor, y es que justo los cuatro países que decidieron entablar negociaciones para ser países asociados, uno de ellos, Singapur, ya es un país asociado, tres de ellos están esperando, que son miembros del CPTPP, ¿no?, que también hay que vincular, que China que ya pidió, ¿no?, ser miembro del CPTPP, sumado a Costa Rica y Panamá. No es extraño también entonces que Costa Rica haya detenido su interés, ¿no?, y Panamá todavía no se pronuncie. Creo que las condiciones políticas tornan muy complejo un Claro. proceso que aporte para la alianza per se. Ahora, si lo queremos analizar en cuestión política y del discurso y de la política exterior de México, pues bueno, ahí sí tenemos otro tema. Creo que si nos Claro. quedamos entonces a el interés per se de la alianza, lo más viable sería que México, junto con los otros países miembros, generan una serie de consultas para saber qué es lo que sigue, ¿no? Claro. Y lo que sigue, bueno, en definitiva, a Perú le toca, pero si no hay una condición institucional que permita los trabajos, porque al final depende del trabajo de la Cancillería, al no tener ninguna institucionalidad para poder hacerle frente, entonces creo que sí habría que, como los cuatro países miembros, llegar a un consenso, Claro, y Mariana. no. Bueno, esperemos que ese consenso sea posible finalmente, sobre todo por el bien de una alianza que en definitiva me parece que ha tenido resultados económicos óptimos. Mariana Aparicio, muchísimas gracias por este tiempo con News. Muchas gracias, hasta luego.